Seguimos en Esquina América, como les comentábamos en la apertura esta semana, nos pareció muy importante poder abordar todo lo que es, lo que representa la prisión domiciliaria del expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe, y para poder abordar, hacer un abordaje un poco más profundo de esta noticia, de esta situación, estamos en comunicación desde Colombia con Diana Gómez. Diana es integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, una organización que, bueno, justamente trabaja todo lo que tiene que ver con, bueno, poder abordar la memoria, los derechos humanos y la resignificación de la historia, ¿no? Ahora ya ella nos va a contar un poquito más. Además es antropóloga e historiadora. Muy buenos días, Diana, ¿cómo te va? Buenos días, muy bien por aquí. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho para contarles que, aunque estamos bien en términos generales, también un poco tristes porque se murió una de las comisionadas de la Comisión de la Verdad, Ángela Salazar, que representaba a las comunidades negras y a las mujeres. Entonces, esta semana ha sido una locura en Colombia, noticias. Una semana difícil. Sí, sí. Por, bueno, bueno, después si querés podemos charlar un poco de la Comisión de la Verdad. Aquí en Esquina América hemos tratado varias veces el tema de la Comisión de la Verdad porque justamente hay organizaciones sociales aquí que trabajan con exiliados y exiliadas víctimas del conflicto armado. Así que bueno, conocemos, digamos, de bastante cerca, al menos el trabajo que vienen desarrollando la Comisión de la Verdad. Así que lamentamos mucho la noticia que nos estás dando. Bueno, Diana, lo primero que te queríamos preguntar, que queríamos que nos cuentes un poco es cuáles son, digamos, las motivaciones que generaron esta organización de la que sos parte, digamos, qué es lo que buscan, cuál es el accionar, porque justamente como decíamos recién, ¿no? Trabajan por la memoria, por la resignificación de la historia, y la verdad que, bueno, Colombia siempre desde acá, que estamos un poco más lejos, es una gran complejidad, ¿no? Porque realmente hay muchos actores que están vinculados a este conflicto armado, que es el conflicto más largo de la historia de América Latina, con una cantidad de víctimas que, bueno, no sé si hay números oficiales al respecto, pero y como decía recién, con muchos actores jugando, y entonces, bueno, ustedes trabajan justamente para poder entender un poco más de qué se trata y qué es esta historia. Así que bueno, contanos de qué se trata el trabajo que desarrollan. Bueno, nosotros surgimos en el 2006 en medio de un contexto bastante polémico en Colombia, que era el proceso de desmovilización de los paramilitares. Nosotros surgimos como una expresión generacional que reivindicaba el derecho a la memoria, el derecho a la verdad y también a la justicia, teniendo presente que en Colombia ha existido una política negacionista permanente de la violencia estatal e incluso de la violencia paramilitar. Entonces, en ese contexto, donde ya algunos de quienes habían perdido a sus padres porque hacían parte de movimientos sociales, de organizaciones de derechos humanos o del espectro de la izquierda, o eran periodistas, ya estaban, digamos, más grandes y en el momento, digamos, de comenzar a plantear su posición política. En ese contexto surge Hijos e Hijas. Hijos e Hijas, nosotros agrupamos historias de personas que han sufrido la violencia paramilitar y del Estado, o sea, nuestros familiares han sido objeto de esas violencias, pero también aquí estamos personas que consideramos que la lucha por la memoria y la verdad y la justicia y en contra de la impunidad es fundamental para construir otro país. Nuestra reivindicación es, queremos que se esclarezca la violencia estatal, la violencia paramilitar y le apostamos a la construcción de paz. Bien, Diana. Precisamente nos viene, como diríamos, como anillo al dedo, el trabajo que hace la comisión y por eso lo hacemos, la comisión, perdón, hijos e hijas, para tratar el tema de la captura o del dictado de prisión preventiva. eh, perdón, ¿hay algún sonido por detrás? ¿No?
Bueno, a mí me sonaba muy fuerte acá. Disculpen, vamos a tener que iniciar de vuelta con esta parte. Bien, Diana, queríamos preguntarte, y en el marco del trabajo que ustedes vienen haciendo, entonces, como parte de hijos e hijas por la memoria y contra la impunidad, sobre la decisión de la Corte de Justicia que se tomó este martes, 4 de agosto, en relación a la prisión domiciliaria al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, en una decisión que no tiene precedentes en Colombia. Es la primera vez que un expresidente, un alto mandatario, es llamado ante la justicia para presentar indagatoria. Y queríamos preguntarte entonces cuáles son los motivos de esta medida adoptada por la justicia, es decir, a qué caso corresponde, por qué se le está llamando al expresidente y hoy senador Álvaro Uribe ante la justicia. Bueno, como dicen ustedes, este es un hecho sin precedentes en Colombia. Para nosotros como organización que hacemos también parte del movimiento de víctimas de crímenes de Estado es un hecho muy, muy importante y también resulta paradójico el contexto en el que se hace esta decisión de la Corte. Esta es una historia larga que tiene que ver con el accionar del ahora senador Iván Cepeda, quien en su momento, junto con, digamos, recogiendo el legado también de otros senadores, puso el debate sobre la participación del senador, en ese entonces expresidente Álvaro Uribe, en la conformación de grupos paramilitares y también en algunas de las masacres que han ocurrido en el país. El entonces expresidente Álvaro Uribe reacciona diciendo que eso es falso, que lo que está haciendo Iván Cepeda es recoger testimonios falsos, comprando testigos y, digamos, abre un proceso y luego ese proceso lo que falla, lo que dice es que quien está aportando falsos testigos a este proceso es el ahora senador Álvaro Uribe Vélez, o bueno, sus abogados, su defensa. Entonces, la sentencia surge en ese, bueno, la sentencia no, más bien es mejor decir, la decisión de la Corte surge en ese contexto, en un contexto en el que el senador, digamos, entre comillas, se sintió atacado por el senador Cepeda y lo que empieza es un proceso para defenderse en el que él, digamos, acusaba y ahora es el acusado. Es una decisión de mucha importancia para la justicia en Colombia y también para los movimientos de víctimas, en especial de las víctimas de crímenes de Estado y paramilitarismo. Bien, justamente recién, Diana, estabas mencionando un poco, ¿no? La carrera de Uribe Vélez o la significación, digamos, de todo lo que es este caso. Él fue presidente de Colombia entre el 2002 y el 2010, y esta medida llega una década después, ¿no? Del fin de su mandato presidencial. En ese sentido, bueno, también desde el 2014 ha fundado, es senador y ha fundado en el 2013 la fuerza política, el Centro Democrático, ¿no? Justamente, ¿cómo describirías la carrera política de Álvaro Uribe y sus diferentes, digamos, su posicionamiento ideológico, pero también los intereses, los actores con los que se ha vinculado, como decíamos al inicio, ¿no? En Colombia juegan muchos actores distintos, entonces, bueno, ¿cómo definirías la figura del actual senador Álvaro Uribe? Pues yo creo que en su trayectoria política lo que ha consolidado Uribe es una expresión específica de la extrema derecha en Colombia y pues una extrema derecha también ligada con el paramilitarismo. Se sabe de nexos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con los grupos paramilitares, su influencia cuando fue gobernador para crearlas Convivir, que eran una expresión de grupos paramilitares. Los 90 para Colombia va a ser un proceso de consolidación de esos grupos paramilitares, la violencia aumenta en una escala muy fuerte y en medio de un proceso de paz entre el gobierno Pastrana y las FARC, que no fue un proceso, digamos, que rindiera frutos positivos, pues Uribe se consolida como un líder entre regional, nacional, que muestra mano dura, mano fuerte contra lo que se comenzó a llamar con mucha fuerza los terroristas,
de las FARC, y eso, digamos, frente a la desilusión de un proceso de paz, pues llama a una gran porción de la población colombiana a votar por esta figura, de la que se sabía tenía estos nexos, de la que se sabía, digamos, tenía movimientos que eran muy problemáticos, que fomentaban este tipo de violencia paramilitar en Colombia. Y allí, digamos, comienza ya, pues, un poco como que llega a la cúspide, ¿no? De ser un líder regional, pasa a ser un líder nacional, presidente de la patria colombiana, porque además se exacerbó el nacionalismo en Colombia. Y esto le va a permitir avanzar en varias cosas durante 8 años. También es el primer, digamos, es un presidente que logra una modificación en la Constitución para la reelección y consolida un mandato de derecha con una particularidad que tiene Colombia, y es que aquí la violencia estatal ha estado de la mano con la democracia, lo cual nos diferencia, por ejemplo, de contextos como el argentino y de otros, y lo cual también llama a la complejidad de Colombia que Magali mencionaba al principio del programa. Estos 8 años fueron muy perversos para Colombia. Fueron años donde se habló de seguridad democrática, pero hubo altos índices de desaparición forzada, sobre todo de líderes sociales, de opositores. Algunos de nuestros padres cayeron en estos años. También fueron años en los que se puso en marcha una política mucho más formal e institucional de ejecuciones extrajudiciales, o los mal llamados falsos positivos, un momento donde se cerró también parte del canal digamos, de disputa democrática, y donde la polarización del país llega a unos topes muy altos. Ahorita se esgrime un poco que esta decisión polariza el país, que el país está muy polarizado, pero Colombia está, creo que siempre, digamos, ha estado muy polarizada, y que la década pasada, digamos, del 2002 al 2008, la polarización aumentó muchísimo. Es muy complejo el proceso de desmovilización paramilitar que hace Uribe, es un proceso muy criticado, se supone que es, digamos, formalmente como la primera experiencia de justicia transicional que tiene Colombia, pero las críticas llovían. ¿Por qué? Solo para sintetizar algunas. Uno, era muy extraño que el gobierno hablara de un proceso de paz, porque era la manera en que lo planteaba, con un actor con el que había tenido acciones decididas permanentes. O sea, en Colombia el Estado ha trabajado de la mano con el paramilitarismo, y en ese accionar conjunto se han llevado a cabo muchas masacres, asesinatos selectivos, y otro tipo, digamos, de actividades ilegales del Estado. También era criticado porque era un proceso de transición donde todavía seguíamos en medio del conflicto. Entonces, el entonces presidente Uribe decide avanzar en un proceso de negociación con los paramilitares, desconociendo el conflicto armado y negándose a negociar, al menos públicamente, con las guerrillas. Este proceso también ha sido muy criticado porque los derechos de las víctimas, que se supondría es el centro de la justicia transicional, no fueron, digamos, realmente abordados. O sea, los déficits en términos de porcentajes del derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición de ese proceso son bajísimas. Esas son algunas de las críticas que se hacen, pero eso permitió en una primera parte de ese proceso como cierta legitimación del paramilitarismo como proyecto político, pero luego el expresidente Uribe decide extraditar a los jefes, a los máximos jefes del paramilitarismo. Entonces, digamos que esto le quita fuerza al paramilitarismo como cierto actor autónomo, para consolidarse como actor político, le va a cerrar la puerta a muchas víctimas para que puedan recibir o materializar sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, y va a hacer que el paramilitarismo se prolifere también. O sea, nosotros no hemos acabado con el paramilitarismo en Colombia, ahora se le dan otros nombres, pero no sé, bandas emergentes, bueno, otras denominaciones, pero esas estructuras paramilitares siguen activas. Y luego logra, de pasar a ser presidente, más adelante logra ser senador, lo cual también habla de un país pues que tiene una fuerte base de derecha, y ahora está un poco en una situación de declive político, diría yo. O sea, logra consolidar un partido político, pero es un partido político al que yo creo que, por ejemplo, las nuevas generaciones en un gran porcentaje no le creen, y eso es una gran ventaja para la democracia colombiana.
Diana, has mencionado muchas veces el tema del paramilitarismo. Como bien lo señalás, está lejos de ser un problema del pasado, si bien se ha intentado cambiarle el nombre o denominarlo de otra manera. En América Latina, hablar de paramilitarismo remite a las dictaduras, a los procesos políticos que se desarrollaban antes de la transición a la democracia, que muchos países hicieron en la década de los 80 o principios de los 90. Pero en Colombia me parece que el fenómeno tiene un cariz diferente, es decir, unas características muy concretas, uno, por la antigüedad del conflicto, y dos, quizá también por las dimensiones del fenómeno. ¿Vos nos podrías describir un poco en qué consiste el fenómeno del paramilitarismo? Sí, hablar del paramilitarismo en Colombia es muy complejo y ha tenido, digamos, tiene una historia larga. Yo creo que en general el conflicto armado y la violencia sociopolítica en Colombia tienen una historia larga que va más allá del surgimiento de las guerrillas y que incluso tiene una vinculación con la disputa bipartidista en lo que nosotros conocemos como el periodo de la violencia en Colombia en los 50. El paramilitarismo es una expresión, digamos, de las autodefensas de élites regionales, ¿no? Que incluso van a tener legalidad en Colombia muy rápido. En el marco del Frente Nacional, digamos como que se comienza a dar apertura a este tipo de expresiones armadas, pero luego solo va a lograr consolidarse de manera fuerte en la década de los 80, también con vínculos con el narcotráfico, y en la década de los 90, cuando se reunifican las distintas expresiones de paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de Colombia, y por eso los 90 va a ser una década tan dura. Yo creo que uno puede entender el paramilitarismo en Colombia como una expresión de actores de élite local que quieren, digamos, limitar y entran en franca confrontación con las guerrillas para limitar su poder. Es un actor armado y político, por eso también durante los gobiernos de Uribe se abrió todo el debate sobre la parapolítica, porque entonces se descubrió que no eran solo, digamos, unos líderes armados que tenían este discurso antiguerrillas, sino que también tenían vínculos explícitos con las élites políticas. Y el paramilitarismo ha sido una fuerza política que ha permitido consolidar actores políticos de derecha en las distintas regiones de Colombia y a nivel nacional, pero que también van de la mano con un proyecto económico, un proyecto de concentración de la tierra e incluso también un proyecto, digamos, de nación heterosexual, blanca o mestiza, de clase alta y racista, ¿no? Porque el accionar paramilitar, como lo han mostrado el Centro Nacional de Memoria Histórica y el Grupo Nacional y el Grupo de Memoria Histórica, también tenía estas connotaciones. Entonces, el paramilitarismo es un proyecto de nación en Colombia. Ahora, uno no puede decir, o yo creo que hay que tener, digamos, en términos de análisis, a veces también hay que hacer una división desde mi punto de vista entre qué es violencia estatal, qué es violencia paramilitar, cuando se unen, cuando son el mismo fenómeno, responden, digamos, como a las mismas orientaciones. Y también creo que hay que diferenciar el paramilitarismo de los 90 a lo que ha pasado luego del proceso de desmovilización. O sea, yo creo que ahorita es un proyecto quizás más regional de control territorial y de control político, que tiene como una de sus bases centrales también el tráfico de droga, ¿no? Ahorita parte de lo que está pasando en Colombia, que está degradando tanto el conflicto y la violencia en el país, es que los actores de la droga, luego del proceso de reincorporación de las FARC, han tomado territorios y les interesa, digamos, los corredores para el tráfico de droga, incluyendo actores internacionales como los carteles de drogas de México, que hacen mucho más complejo nuestro conflicto. Y ahora está pasando algo, una cosa interesante, y es que muchos de los paramilitares que pagaron cárcel por la Ley de Justicia y Paz están saliendo de la cárcel, están volviendo a los territorios, y en los territorios está todo este miedo de que van a enfatizar sus dinámicas de poder. Incluso hay territorios donde te dicen, así los jefes paramilitares estuvieran en la cárcel, el paramilitarismo no dejó de operar.
O sea, ellos tenían la posibilidad de seguir ordenando desde las cárceles. Entonces, el paramilitarismo sí es un fenómeno muy complejo en Colombia que hace más difícil pues no solo la construcción de paz, sino también entender la dinámica de la violencia. Bien, estamos conversando aquí en Esquina América con Diana Gómez, que nos está compartiendo desde Colombia su mirada sobre los recientes acontecimientos en torno a la medida de prisión domiciliaria en contra del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez. Diana, en respuesta a esto que venía sucediendo, el presidente Duque, el actual presidente colombiano, dio algunas declaraciones en medios de comunicación, en las cuales un poco salió a defender el honor y un poco a plantar posición sobre lo que había sucedido, sobre la decisión de la justicia en torno al caso de Uribe, y declaró incluso que se requiere una reforma de justicia para corregir fallas que le dé al ciudadano más confianza, más seguridad, y a estas declaraciones que plantean, ¿no?, una reforma a la justicia, el presidente trató de deslindarlas del caso del expresidente Uribe. Sin embargo, desde el Centro Democrático, el partido fundado por Uribe, ¿no?, el partido del uribismo, se hicieron eco varios de los representantes de esta agrupación, incluida la senadora Paloma Valencia, quien fue un poco más lejos y dio algunas declaraciones diciendo: cuando el país se ve sacudido por una noticia que nos lastima en el interior del corazón, queremos recordarles que Colombia necesita una gran reforma de la justicia. Colombia no puede seguir con una justicia politizada. Y yendo aún más lejos todavía, dijo: hoy queremos proponerle al país una constituyente. Desde Hijos e Hijas, ¿cómo evalúan ustedes estas declaraciones por parte del presidente y otros representantes del oficialismo? Pues primero son gravísimas porque no es algo que le corresponde al presidente de la República. Creo que se ha tomado de manera abierta partido para la defensa del senador, se me olvida el nombre, del senador Uribe, lo cual no puede hacer, no le corresponde. Entonces, por ese lado, pues muy preocupante la situación, pero yo creo que también hay que contextualizar a quienes nos escuchan que lo que hoy se llama Centro Democrático se opuso en el plebiscito del 2 de octubre del 2016 a la refrendación de los acuerdos de paz. ¿Por qué se oponen? No se oponen porque el acuerdo sea una mala idea para el país. Se oponen porque tienen mucho miedo. Tienen miedo a ser encarados por los mecanismos de la verdad y la justicia que crea el acuerdo. Y desde ese momento, y bueno, desde antes, pero en ese momento se consolida más, se ha exacerbado en Colombia lo que ustedes vivieron en su momento, y que incluso recientemente volvieron a vivir, y es el negacionismo de la violencia estatal, de la violencia paramilitar y del accionar de las élites políticas. Yo creo que lo que existe en el Centro Democrático es un gran temor a que podamos esclarecer que aquí no es un actor abstracto que se llama Estado, ni un actor abstracto que se llama paramilitarismo, los responsables de una gran porción de la violencia en Colombia, sino que son actores de carne y hueso, son actores políticos, élites políticas y económicas que han sido responsables de masacres, desapariciones, asesinatos, interceptaciones ilegales, de acumulación de riqueza y de acumulación de tierras. O sea, si a algo contribuyó el paramilitarismo en Colombia fue al despojo y a que la tierra se concentrara cada vez en menos manos. Entonces, lo que existe en el Centro Democrático es una gran preocupación porque se esclarezca la verdad, porque se sepa que estos actores han tenido responsabilidad, porque en cierta medida también se deslegitime el Estado que lastimosamente ha sido capturado
varios momentos de la historia en Colombia por estas élites de la derecha colombiana y que tengan que comparecer a la justicia. Entonces, en Colombia estamos viviendo un ataque fuertísimo frente a la Comisión de la Verdad, un ataque muy fuerte frente a la Jurisdicción Especial para la Paz, y esta idea de reformar la justicia es con la intención de generar una justicia mañana. O sea, creo que una de las riquezas que tiene la Constitución de 1991 en Colombia es que enfatiza la división de poderes y en cierta medida eso da cierta garantía a las víctimas. Y creo que lo que se quiere también con la constituyente es que retrocedamos en términos del Estado de Derecho que se ha construido en Colombia, que ojalá se cumpliera todo lo que dice en la Constitución, lastimosamente no, pero esa Constitución hay que defenderla porque es una Constitución que agrupa las aspiraciones de una gran mayoría de Colombia en términos de derechos y en términos de una democracia decente. Entonces creo que es un ataque interesado a la justicia, a la decisión que tomó la Corte y un ataque interesado a la democracia. Bien, Diana, por último te queríamos, bueno, justamente recién lo estabas mencionando, ¿no? Hay una intención, digamos, de cuestionar la justicia y posiblemente la justicia transicional y todo lo que deviene de los acuerdos de paz firmados en La Habana en 2016. Y en ese sentido te queríamos consultar, preguntar que nos cuentes un poco más, bueno, ¿cómo evalúan ustedes desde hijas e hijos la implementación de los acuerdos? ¿Qué les parece, digamos, por dónde tendría que ser la salida, cómo se tendría que ir construyendo todo lo que tiene que ver con el establecimiento de la paz, ¿no? Estábamos recién hablando de la Comisión de la Verdad, que es una institución, digamos, que viene desarrollando ya una tarea que al menos, si bien es muy atacada por el gobierno de Duque, de a poco va llevando esa tarea, pero bueno, hay otras instituciones que fueron creadas a raíz de los acuerdos, digamos, no toda la Jurisdicción Especial para la Paz, tiene también, una vez más, su complejidad, porque son diferentes estamentos, digamos, pero en líneas generales, ¿ustedes cómo lo evalúan, ¿no? Y también teniendo en cuenta que el asesinato a líderes y lideresas sociales en Colombia no merma, digamos, ¿no? Se supone que estamos en un contexto de solución del conflicto, del esclarecimiento de la paz, y los asesinatos, la violencia y la represión parece que se agudiza, ¿no? ¿Qué opinión nos puedes compartir al respecto? Pues primero decir que nosotros como hijos e hijas, desde antes de que se supiera de la apertura de diálogos de negociación de paz entre el gobierno Santos y la guerrilla de las FARC, ya le apostábamos en nuestra agenda política a la construcción de paz. O sea, pasamos de un periodo de reivindicación muy fuerte y de interpelación al proceso de justicia y paz, que es el de desmovilización paramilitar, a un momento de decir, bueno, tenemos que construir paz y aportar a esa paz. Nosotros vimos esa negociación como una necesidad para el país y consideramos que si bien no es el acuerdo perfecto, no es el acuerdo de paz que hubiésemos soñado en todas sus dimensiones, sí creemos que allí se sientan las bases para transformaciones necesarias para el país. Entonces, pues los niveles de implementación del acuerdo son bajísimos y son muy maquillados, o sea, son muy como en aspectos técnicos, pero no de transformaciones profundas y estructurales. El Instituto Kroc, que hace seguimiento al acuerdo de paz, plantea que la implementación está muy quedada en los aspectos más cruciales, pues todos son cruciales, pero en aspectos que ayudarían a abordar las causas estructurales del conflicto. Pienses en el punto 1, lo agrario, las tierras, la solución al problema de las drogas ilícitas está muy quedada, este gobierno quiere fumigar cuando eso no fue lo que se acordó, afecta al medio ambiente, a la población. El proceso de reincorporación está siendo muy débil, muchos reincorporados de las FARC asesinados, los líderes sociales. La situación es muy compleja para nosotros, pues en lo que tenemos que avanzar es en una implementación seria del acuerdo de paz, pero en un gobierno como esto se ve muy difícil, o sea, un poco también es con qué herramientas contamos y ahí sí podríamos decir que las altas cortes
este sistema de justicia que garantiza los derechos de los ciudadanos quizás es lo que nos puede respaldar más, porque no tenemos cómo confiar en el Estado en la implementación, no hay una voluntad política y más bien lo que se quiere es desmontar el acuerdo. Incluso en medio de la pandemia y del COVID se han hecho llamados a reducir el presupuesto para el acuerdo de paz. Entonces, realmente, pues un llamado, digamos, como a la solidaridad internacional y a la presión internacional, nosotros estamos en una situación muy difícil, no hay voluntad para la implementación del acuerdo. Lo que nos queda es poder contar con los líderes políticos regionales y locales que tienen voluntad de paz para que desde esos territorios se avance en la construcción de paz, pero sin una articulación entre el Estado central, entre el Estado nacional y los estados locales, es muy difícil ese proceso. Entonces, pues creemos que hay que implementar el acuerdo, que hay que respaldar a la Comisión de la Verdad, a la Jurisdicción Especial de Paz, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y a todas las otras instituciones que se han creado para materializar los 6 puntos del acuerdo de paz, pero lo vemos, digamos, muy difícil. Bien, bueno, Diana, muchas gracias por este panorama, la verdad que ayuda mucho, digamos, ¿no? Para poder entender un poco más lo que está sucediendo en Colombia, digamos, ¿no? Y con esta noticia tan importante como es la prisión domiciliaria de Álvaro Uribe, ¿no? Este personaje muy particular por no hablar mal, digamos, de la historia colombiana. Así que te agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente te estaremos convocando para algún otro momento para seguir conversando sobre la realidad y sobre la tarea que vienen desarrollando. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, Carlos y Magali. Bien, Diana Gómez, integrante de Hijos e Hijas por la Memoria y contra la Impunidad, antropóloga, historiadora colombiana que desde Colombia estuvo en comunicación aquí en Esquina América.